Un personaje que conocimos originalmente en Transformers Zone se convierte en el protagonista de este video. Un gigante, una base y el nuevo integrante de Generations Forever. El día de hoy te invito a conocer a mi nuevo custom, Grandus. Gracias por estar una vez más aquí en el canal. En este nuevo video de Generations Forever quiero invitarlos a conocer a este gran personaje, indicando además que en este video va a haber una serie de capítulos para poder mostrar todos los detalles, ya que se trata de una figura muy grande y no es sencillo manejarla en el espacio que tengo disponible para poder realizar estos análisis. Para comenzar, y como es una constante en este canal, voy a poner en este momento una pantalla dividida. Como no tengo espacio suficiente para poder poner a este personaje de cuerpo completo en este video horizontal, en este momento en pantalla va a aparecer una imagen agregada en postproducción en donde a la derecha de su pantalla va a estar el personaje de Grandus que estuve realizando para este custom, mientras que en el segmento izquierdo va a estar una imagen de la figura original. La figura original pertenece a Transformers Zone y se trata de una gran figura que se convierte en una base y también en robot. Esta figura me supuso varios desafíos, así que tomé inspiración tanto del juguete original que están viendo en la imagen, como también de la otra imagen que va a aparecer agregada en postproducción, en donde pueden ver la apariencia que tuvo en la animación y en ciertos artes conceptuales. La idea cuando decidí comenzar con este custom fue tratar de acercarme lo más posible a un concepto de Generations para este personaje, lo que significaba reinventarlo por completo. Ahora que ya hice las comparativas de récord, voy a empezar con este personaje que estoy mostrando en pantalla y que espero que logre notarse lo suficientemente bien. El personaje de Grandus viene acompañado de un Micromaster que es este que están viendo en pantalla y que corresponde a este personaje. En este caso, yo no tenía la posibilidad de realizar un custom que se convirtiera en un automóvil de policía de estas dimensiones y tenía el firme propósito de hacer que para este custom el acompañante fuera un mini Micromaster, para el cual tenía pensado utilizar el personaje de un Titan Master de la época de Titan's Return o The Power of the Prime, ya que son figuras compatibles. Debido a esto decidí reinventar el concepto y crear para este custom un acompañante Micro Mini Master que en realidad es un nuevo personaje. Este Micro Mini Master se llama Turbo Twist y es un nuevo personaje que se va a agregar y que hace permanencia aquí como acompañante de este personaje y que van a poder ver interactuar con la figura principal más adelante. Puedo decir que parte de este personaje proviene de una figura de Power of the Primes, aquellos que tienen en la espalda una Matrix, pero no puedo decir exactamente de cuál. Y tengo la sensación de que esa cabeza con un excelente esculpido podría provenir de una figura de Titan's Return, pero realmente no estoy seguro. Con respecto a estas ruedas, provienen de una figura de pequeñas dimensiones que no es un Transformer, es un automóvil muy pequeño que encontré en un lote y este segmento que están viendo acá también proviene de ahí. Lo que hice fue recortar este segmento, agregar estas ruedas, que aunque no se nota porque son negras, tienen la capacidad de girar. Agregué en la zona de las piernas estos segmentos en negro que estoy mostrando aquí, con un tornillo en la rueda y un tornillo en la pierna. Además de eso agregué las ruedas en los brazos y agregué una placa en la espalda para poder agregar este segmento. Por supuesto que la transformación de esta figura va a ser muy sencilla, así que voy a mostrar primero la articulación, que por supuesto tiene articulación aquí en los brazos y también incluye la articulación de ambas piernas, que tienen la capacidad de doblarse de esta manera. Originalmente había tenido la intención de dividir las piernas para que pudieran moverse de forma independiente, pero esto no fue posible, ya que hacer el trabajo de estos tornillos para las piernas habría debilitado mucho esta pieza y temía que se rompiera. Así que por lo tanto, en pro de la seguridad, tomé esa decisión. Voy a pasar a la transformación, que por supuesto en este caso es muy sencilla, solamente hay que mover este segmento hacia adelante convirtiéndolo en la cabina de este automóvil cibertroniano, mover estos bracitos hacia adelante de esta manera y luego de esto doblar las piernas, para lo cual vamos a girar esto hacia adelante,
Vamos a hacer lo mismo con este otro segmento y luego vamos a doblar en esta dirección. De esa manera pueden ver que este vehículo ya se encuentra transformado en su modo alterno, que es una especie de buggy cibertroniano. En mi cuenta de Instagram, que es 1000robots, van a ver una serie de imágenes en detalle de esta figura con un fondo que no sea negro como mis manos en este momento, para que puedan apreciarlo en todos sus detalles. Ahora que ya hablé de Turbo Twist, voy a pasar a hablar de este personaje que están viendo en pantalla y que voy a estar mostrando por partes. Debido a que este es un custom sumamente extenso y que, a pesar de que no lo parezca, es un mega kit bash, voy a estar agregando en algunos segmentos imágenes en postproducción. Para continuar en este segmento voy a agregar en postproducción estas dos imágenes que están viendo en este momento, en donde van a ver en el lado derecho la figura de Grandus de cuerpo completo, para que alcance a entrar completo en esta imagen, y en este otro lado van a ver la figura de la cual tomé el molde para poder trabajar, y es el personaje de Black Shadow de Titan's Return, una figura líder class de esa generación. A pesar de que tengo la figura de Sky Shadow en mi colección, debido al espacio que tengo disponible con ese fondo y lo masivas que son estas figuras, no tenía la posibilidad de mantener ambas en pantalla, así que decidí agregarlas en postproducción. Y mientras estoy moviendo la figura para que puedan apreciar más detalles, voy a hacer una serie de comentarios. Para comenzar, decir que este personaje de Black Shadow me permitió utilizar todo el molde. Mantuve de él la cintura, el torso, que en este momento no puede verse, el casco exterior, los hombros, también los codos, los antebrazos, los muslos, la zona de las piernas y los pies. Es decir, conservé una gran cantidad de partes de la figura original. Sin embargo, al mismo tiempo realicé una serie de modificaciones para que esta figura pudiera tener nuevas características. Principalmente porque, y es extraño lo que voy a decir, la figura de Grandus de la primera generación se convierte básicamente en un bloque, y resultó extremadamente difícil para mí poder convertir una figura muy articulada y bastante estilizada como Sky Shadow en un bloque que se convirtiera en una base manteniendo todo el nivel de articulación. Tuve que realizar una serie de agregados, incorporar partes, y eso es lo que voy a estar profundizando. Luego de eso voy a estar comentando algunas de las cosas que puedo recordar que utilicé. Para comenzar, decir que esa cara que están viendo ahí corresponde a este personaje de Transformers Energon que están viendo en pantalla. Un molde que me permitió tener una cara muy apropiada, y en este momento voy a hacer un acercamiento porque la cabeza y cara de este personaje me parece un detalle muy rescatable y que me gustó muchísimo hacer. Como pueden ver, el casco original de Sky Shadow se mantuvo tal cual como está en esta ocasión. Esas antenas amarillas es probable que pertenezcan a una figura de la trilogía Unicron. Sé que en un principio podrían parecer que son las antenas de Superion, pero en realidad estas son de un plástico duro, así que realmente no tengo muy claro de dónde vienen. Y volviendo al asunto de la cara que pueden apreciar en este momento, hice un aplicado de azul oscuro, mientras que la zona de la cara y la nariz la mantuve en plateado. Se trata de una figura que siento que encaja muy bien. Tuve que hacer algunas modificaciones internas tanto al casco como a la zona de la parte superior del visor para que pudiera encajar con las mejores características. Por supuesto, esta cabeza tiene la capacidad de girar, y además una característica que corresponde al personaje original, si es que puedo hacerla con guantes, es que puede mirar hacia arriba como lo están viendo en este momento. Como ustedes recordarán, el personaje de Sky Shadow tiene un pecho más plano en comparación con este, y además es muy estilizado, y como el personaje de Grandus es una figura muy cuadrada, sentí que era necesario poder asignar una serie de detalles adicionales para que tuviera esta apariencia. Para comenzar, esta pieza roja con el símbolo Autobot es parte de la figura de Scattershot de Combiner Wars, mientras que toda esta pieza blanca rectangular que están viendo en este segmento proviene de Ultramagnus de War for Cybertron Siege, porque tiene una muy buena articulación interna que me permitió incorporarla a otra pieza que van a ver más adelante. Estas manos que están viendo aquí no son las originales, ya que, como recordarán, las manos de Sky Shadow son de otra manera, y lo que hice en esta figura fue incorporar las manos de Onslaught de la línea Universe.
Esas manos encajan muy bien ahí y además tienen la particularidad de poder girar, que era algo que yo necesitaba para la transformación y además para darle un tipo de personalidad distinta. Esta pieza que están viendo en este costado del brazo en realidad sí es de la figura original de Sky Shadow, pero en realidad iba en la parte de la espalda originalmente y decidí incorporarle acá para agregar una diferencia con respecto al molde original y hacer que esta pieza fuera un poco más grande. Este escudo que están viendo aquí está compuesto de varias partes. Esto es parte de Broadside de Titan's Return, mientras que esto es de Ultramagnus de War for Cybertron y esto también es de Broadside de Titan's Return. Siguiendo con partes, este segmento que están viendo acá, que es el cañón que tiene incorporado en el brazo y que es de color rojo, pertenece a la figura de Trigger Happy de Titan's Return. Esas orugas que están viendo en ese segmento en el pecho pertenecen al personaje de Dark Mount de la línea Classics. Sin embargo, como pueden ver aquí, en este costado es una pieza muy angosta porque en realidad tuve que hacer una gran modificación para que esta oruga pudiera encajar aquí y hacer match con esta pieza. Esos segmentos que están viendo ahí son las partes de una de las figuras de Ratchet de la línea de las películas. No sé exactamente de cuál, es posible que sea de la figura de Dark of the Moon. Todo este segmento pertenece a una figura de la trilogía de Unicron, mientras que esta gran pieza que tiene una articulación aquí abajo y otra articulación acá arriba es parte de la figura de Ultramagnus de Reed 2001. Este extremo que están viendo acá y que se puede levantar para algo que voy a mostrar más adelante, pertenece a la figura Leader Class de Optimus Prime de Revenge of the Fallen del universo de las películas. Estas placas que se ven acá esta en particular pertenece a la figura de Long Haul del universo de las películas, mientras que estas que están viendo acá y esta otra pertenecen al tráiler de Optimus de Energon. En este segmento se pueden ver piezas de Reed 2001 de los Wheelbots y también en este segmento, y es curioso porque parece que no puedo hacer un custom sin recurrir a estas piezas porque tienen un excelente nivel de articulación y partes que se pueden utilizar. Hay muchas más partes, pero no todas puedo recordarlas y no todas son fáciles de identificar. Quería poner la figura en este aspecto para que puedan ver la zona del cuello. Como pueden ver al costado de la cabeza hay un par de tornillos que estoy tratando de señalar en este momento y esos tornillos están encima de una pieza rectangular negra. Puse eso ahí única y exclusivamente para modificar la apariencia de los hombros y dar una similitud un poco más grande con la figura original. Además de todo esto, voy a hacer un pequeño adelanto de la transformación para que puedan ver un detalle del interior del pecho. Yo comentaba antes en el video que esto pertenece a la figura de Ultramagnus de War for Cybertron y es porque tiene esta excelente articulación que me permitió agregar ese pin que están viendo en este aspecto que puede conectarse con esto que está acá. Y esto tiene otra articulación que va para la zona del pecho que me va a permitir hacer esto. En este momento estoy desplegando esta parte para que puedan apreciar este segmento. Incorporé esas piezas azules que se ven en el interior y esa pieza blanca por un concepto estético en esos colores, pero además porque todo ese elemento es parte de la ingeniería de la figura. Voy a dejar eso ahí un momento para que puedan comprenderlo y además voy a bajar esta pieza. La razón por la que esto es así es porque, como ustedes pueden recordar, el personaje original de Grandus tiene la capacidad de convertirse en una base y también en una especie de portaaviones. Decidí reutilizar esos dos conceptos, pero si ustedes recuerdan, el personaje original de Black Shadow se divide en dos partes. Sin embargo, como esta figura customizada no lo iba a hacer, lo que hice fue modificar toda la estructura del pecho y la cintura para que la pieza no solamente estuviera unida, sino que además no pudiera separarse. La pieza que están viendo acá, que es de color negro, está traspasada a lo largo de la cintura para realizar un bloqueo en esa articulación. Tuve una gran serie de complicaciones para poder realizar esto, porque lo que realicé fue modificar la pieza para poder insertarla ahí, hacer que el torso quedara un poco más arriba, separado por la base de esta pieza, y permitir la unión atornillándola desde el interior de la figura. Luego lo que realicé fue integrar esta pieza blanca, que es el soporte de estas orugas que están viendo acá.
Y además incorporé desde el interior los tornillos que permiten sustentar esta pieza, que es la que a su vez sustenta esta otra pieza. Es uno de los segmentos de articulación interna y de incorporación de piezas más complicado que me ha tocado hacer, porque realmente es una complicación al realizarlo y además también es una dificultad en el armado, porque esta figura en particular requiere de forma obligatoria que todas las piezas que mencioné se armen de una forma y en una secuencia específica, o de lo contrario la figura no puede armarse. Antes de continuar con detalles, voy a quitar el escudo que tiene que ir en el brazo por la transformación. En este caso, si ustedes recuerdan, el escudo de la figura de Grandus no va exactamente así, pero debido a las dimensiones no pude hacerlo de otra manera. El escudo tiene un pin de 5 milímetros en este lugar y la figura tiene un slot en el hombro en este segmento. El escudo, como vieron anteriormente, tiene este aspecto desde este lado y también puede verse de esta manera en el otro sentido. Sé que la figura original de Grandus tiene una serie de detalles en amarillo, sin embargo tengo que decir que el amarillo, como el que pueden ver acá, es un color muy difícil de trabajar para mí y me veo en la obligación de trabajar con primer. El problema es que para trabajar en esta figura en particular, como esta es una pieza que está demasiado expuesta, al hacer unas pruebas de pintura el amarillo no estaba reaccionando bien y iba a despintarse con gran facilidad, así que para no exponerme a tener una figura que iba a despintarse con rapidez, decidí dejar esta figura en el gris completo y aplicar los detalles en el resto de la figura. Para continuar voy a hablar de articulación. Ya había mostrado anteriormente lo que corresponde a la cabeza, así que voy a dedicarme a mostrar un poco más de articulación, que como ustedes recordarán es excelente gracias a la figura original. Esta figura tiene una doble articulación en esta zona de aquí, tanto en el hombro como en el brazo. Por supuesto que tiene la capacidad de girar, y esto era importante porque esta pieza que mencioné anteriormente con las orugas no tenía que estorbar para que la figura pudiera seguir articulándose. Tiene un cierto tope en esta parte, pero como tengo esta segunda articulación que voy a tratar de mover en este momento, tengo la posibilidad de mover la pieza de todas maneras. Y eso permite que tenga un gran rango de movimiento y además que tenga mucha personalidad. Por supuesto que tiene también este swivel joint, la articulación del codo, y como mencionaba antes también tiene esta articulación en el puño, que es algo adicional. No tiene movimiento de cintura, intenté hacerlo, sin embargo, con respecto a lo que comentaba anteriormente de hacer que las piezas se ajustaran, se hizo demasiado difícil. Y es curioso porque originalmente esta figura sí podía girar la cintura, pero el problema con eso es que el torso tendía a moverse, y tratándose de una figura tan grande, decidí dejar eso de lado y darle prioridad a la firmeza de esta figura. Continuando con la articulación, aquí pueden ver también que tiene este rango de articulación y también una muy buena hasta este lado. También tiene la posibilidad de girar en esta zona. Y tuve especial atención de tratar de permitir que la figura tuviera una buena articulación en la rodilla a pesar de la gran cantidad de placas que tiene acá. Puede doblar la pierna hasta ese lugar. Siento que está bien. Me habría gustado que tal vez tuviera un poco más de articulación, pero para una figura tan grande siento que es suficiente. Continuando con las articulaciones, me toca hablar de los pies. Y yo dije al principio de este larguísimo video que la articulación incluye los pies originales de este personaje, sin embargo no están completos, y voy a pasar a explicar este detalle porque a nivel de articulación es una de las cosas que me tiene más orgulloso. Lo que pueden ver aquí de esta base y este pie corresponden a la figura original de Sky Shadow. Sin embargo, este pie es de este lado y los puse al revés para poder permitirme hacer esto. Esa articulación que ustedes están viendo ahí, que tiene un disco en el centro y que es de color gris, pertenece a un personaje de la trilogía de Unicron, de los personajes de Energon, probablemente al personaje de Mirage, mientras que ese talón es parte de las piernas del Optimus Supermodo de Armada. Y esos cañones rojos que están viendo ahí pertenecen a la figura Cyberverse Class de Megatron del universo de las películas. Lo que hice fue incorporar una articulación interna en la pierna, agregar esa articulación, luego de eso sellarla con ese tornillo para que pueda girar, incorporar la base de la articulación de Sky Shadow,
mantener la figura en esta posición y reemplazar el talón original por este talón cuadrado mucho más grande que permite que la figura tenga un mejor soporte. Además de esto, utilicé la articulación original que esta figura tiene acá para agregar este cañón rojo que me permite realizar dos cosas. Por una parte, tengo la posibilidad de guardar el cañón en este modo, permitiendo que la figura se mantenga plana y pueda equilibrarse, y además de esto tengo la posibilidad de desplegarlo hacia adelante. Y el cañón queda desplegado adelante de esta manera, permitiendo algo que sería un poco más acercado al diseño. La figura original de Grandus tiene los cañones de este modo. Sin embargo, a mí no me gustaba la idea de que el cañón estuviera permanentemente de esa manera porque siento que no se ve bien. Por lo tanto, aprovechando la articulación original de esta pieza, lo que hice fue incorporar esta otra con una articulación doble para permitir tener la posibilidad de desplegar este cañón, pero también guardarlo como se está viendo aquí. Además de esto, la figura, por supuesto, gracias a esta nueva articulación que hice, tiene la posibilidad de doblar el tobillo y mantener una articulación de todas maneras. Con respecto al agregado de partes y al kibble que tiene esta figura, por supuesto que hay kibble aquí en la zona de la espalda. Todas estas piezas que estoy mostrando acá, estas piezas grises que se pueden ver a los costados, en la espalda y también en la zona superior, son necesarias para poder alcanzar el modo base del que hablé al principio del video y que pudieron ver en la imagen de comparativa. La razón de que esto sea así es que esta figura tiene que convertirse en algo que parezca un bloque pero que realmente no lo es. Debido a eso, una vez que se transforme, vamos a tener todas estas piezas tratando de encajar y eso me va a forzar también a mostrar piezas de aquí y de acá. Para poder hacer que el kibble se mantuviera de una forma orgánica, tuve que hacer algunos sacrificios con respecto a los dos modos que van a ver posteriormente. Por una parte, lo que hice, voy a mover esta pieza para que se pueda ver en detalle. Lo que hice fue agregar una serie de piezas que se pueden ver en estos segmentos y que van a poder ver más en detalle en el modo base y en el modo portaaviones para permitir tener una serie de articulaciones. Esto eventualmente se va a poner plano para ser parte de la articulación. Y además, esta pieza se va a mover y estas dos también gracias a una serie de articulaciones que estoy mostrando someramente en esta parte. Mientras que en la zona de las piernas vamos a ver una serie de articulaciones. Como mencioné al principio del video, tenemos esto, también tenemos esto que voy a adelantar que puede separarse de esta manera y también tenemos esto que también se puede abrir. El resto de esto lo voy a estar mostrando con detalle al momento de transformar porque es importante enseñar todos los detalles. Y como el color en esta figura es muy importante, podría parecer que dejé la figura tal cual como estaba desde fábrica, pero en realidad no es así. Si bien la figura de Black Shadow es negra, realicé un pintado de todas maneras para que la figura tuviera un color que fuera parejo. Así que por supuesto ocupé un negro mate, también hay blanco, pueden ver también que hay rojo, hay un azul oscuro, hay un color amarillo en este detalle. También hay blanco en esta zona y rojo acá como mencionaba anteriormente. Hay una tonalidad de gris en esta zona, pero también puede verse ahí en ese detalle que se está viendo acá un plateado. Decidí mantener el color blanco, amarillo y plateado en las zonas que sean más específicas. Sé que con esto estoy disminuyendo la proximidad al diseño original, pero era un sacrificio necesario para poder hacer que este personaje en particular se mantuviera en buenas condiciones, ya que como mencionaba antes, el amarillo y además de eso el blanco son colores que pueden degradarse o desgastarse con mucha facilidad. Por lo tanto, no podía dejar una figura con una pieza blanca en donde hubiera un riesgo de que pudiera pasarse a llevar o hubiera una articulación, ya que eso degradaría el aspecto general de la figura y pretendo que permanezca en el tiempo. Por lo tanto, se mantuvo en zonas donde no hay roce, como aquí, acá y también en esta zona. Y lo mismo ocurre con una parte del plateado, como se puede ver, por ejemplo, en ese lugar donde no va a tener roce. En este segmento toca hablar de la transformación de este muchacho y como dije anteriormente se trata de una transformación que va a incluir dos partes, así que del momento voy a dejar a Turbo Twist fuera de pantalla para poder enfocarme en transformar a Grandus en su modo base.
Pronto dentro de este video van a poder ver la comparativa, así que de momento me voy a concentrar en convertirlo en su modo base, mientras comento que para esta transformación tuve que tomar inspiración tanto del modelo de animación que se hizo originalmente como de la figura original, así como de la transformación en base de un personaje que es este que están viendo en pantalla. La razón de esto es que, por razones bastante obvias, era imposible tener la posibilidad de convertir a este personaje en su modo base abriéndolo desde el pecho como se haría con la figura original. Por ese motivo, lo que hice fue utilizar parte del mecanismo y la buena articulación que tiene la figura original de Sky Shadow para poder permitirme realizar la conversión en una base, aprovechando de tratar de llamar la atención sobre la mayor cantidad de elementos posibles. Originalmente, la figura de Grandus habría tenido los brazos extendidos de esta manera, pero como en este caso tengo la posibilidad de realizar la utilización de la articulación para permitir mejor movimiento, decidí tratar de incluir la mayor cantidad de elementos posibles para que la figura tenga una mejor interacción en la modo alterno. Para esto voy a utilizar esta muy buena articulación de las piernas. Originalmente había pensado dejar ambas hacia adelante para hacer un poco una referencia a esa forma de abrirse que tiene el molde original, pero después me di cuenta que realmente esto no se vería bien, así que decidí no hacerlo y de esa manera tener la posibilidad de darle un tipo de enfoque diferente a esta figura. En este momento estoy haciendo un acercamiento para señalar esto que va a quedar de esta manera, mientras que este otro hombro va a quedar de esta forma aprovechando esta doble articulación, y de esa forma voy a tener un poco mejor rango de movimiento, mientras que en la parte de las piernas voy a hacer algunas modificaciones. Esta pierna va a quedar extendida de esta manera, mientras que esta porción del pie, como me permite desplegar este cañón, voy a hacer esto para después poder concentrarme en trabajar con este segmento que tiene la posibilidad de desplegarse. Lo voy a desplegar de esta manera y como pueden ver, al hacer eso se despliega una nueva plataforma. Esa plataforma va a quedar de esta manera y eso va a permitir generar una mejor interacción. Una vez que ya tengo esa pieza desplegada, voy a devolver esto a su lugar y puedo direccionar este cañón de esta manera. Pero esto tiene más cosas integradas porque tengo esta plataforma en el costado que va a revelar este deco interno que ustedes no habían visto antes. Como se puede ver en pantalla, hay una conjugación de gris con un plateado metalizado en esta zona para dar la apariencia de ramplas y zonas de despacho. Una vez que el pie está doblado en esta otra dirección, tengo la posibilidad de acoplar todo esto de esa manera. Como pueden ver, es una plataforma mucho más amplia. Tiene esto en plateado, también esto acá y esto en este extremo, mientras que tenemos esta plataforma de subir. Luego voy a ir a mostrar la otra pierna que va a estar enfocada un poco en diagonal hacia adelante, y para que la figura se vea un poco diferente entre un lado y el otro, en este caso los cañones van a quedar apuntando de esta manera hacia adelante, mientras que con este segmento que estoy mostrando aquí, voy a utilizar esta muy buena articulación doble para hacer esto. Y en este caso en particular, esta articulación que está en este segmento no la voy a extender. Como ustedes recordarán, la figura de Transformers Zone se abría por el pecho. En este caso esto no es posible, pero decidí incorporar una suerte de similitud con eso, y como había mostrado antes, esto tiene la posibilidad de abrirse y tengo una opción adicional. Esta pieza que había mostrado antes se puede abrir, no tiene ninguna utilidad práctica, pero me permite realizar la interacción con la figura de Turbo Twist para poder realizar esto que voy a mostrar en primer plano. Turbo Twist puede estar en ese lugar como en una plataforma de espera mientras está dedicado a realizar otro tipo de labores. Mientras que también tengo la opción de abrir el pecho de esta forma y que la figura pueda interactuar encima, o también lo podría hacer en modo robot. Pero antes de mostrar eso, voy a continuar con la interacción y la transformación de este personaje. En este momento estoy mostrando la figura de espaldas y yo había hablado antes de estos paneles que tienen articulaciones, y en este momento van a tomar un poco más de protagonismo porque este panel que están viendo acá y que tiene esta articulación me permite realizar este movimiento para que la pieza esté hacia abajo y de esa manera se pueda alinear con las piernas y además dar un soporte adicional para que la figura no se vaya de espaldas.
Estos paneles laterales van a quedar momentáneamente de esa manera y este panel que está arriba tiene la particularidad de poder bajarse, ya que tiene una articulación en ese segmento que me permite realizarlo. Pero además, esta pieza tiene una articulación doble aquí, por lo tanto tengo la posibilidad de ponerlo de distintas maneras. Tener estas ramplas con esta articulación me permite ponerlas en este ángulo para poder realizar una interacción con la figura de Turbo Twist que pudiera subir a través de ellas. Pero como se puede levantar y tiene una doble articulación, también podría ponerlas de esta manera para que puedan estar suspendidas en el aire. Pero esta pieza tiene una articulación adicional ahí que me permite girarla desde este lado, lo que quiere decir que también podría mantenerlas así, como si fueran paneles, o podría doblarlas de esta manera para que estuvieran sobre la cabeza de la figura y permitieran tener esta interacción. Sin embargo, anteriormente yo había mostrado en el video que esta figura tiene un escudo y que en esta ocasión va a operar sobre esta figura como una plataforma de aterrizaje. Al poner el escudo de esta manera sobre el hombro, utilizando el mismo slot que había mostrado anteriormente, va a estar haciendo una referencia a cómo es que funcionaba el escudo en este lado, en la figura original, y por supuesto es que permite realizar este tipo de interacción con esta figura o con algún tipo de helicóptero pequeño. Además de esto, esta pieza que están viendo acá tiene la posibilidad de levantarse, así que sería parte de la interacción. En este momento estoy haciendo un recorrido rápido por el modo base para que puedan apreciar cómo utilicé los detalles que se pueden ver de moldeo en esas zonas grises y también lo que corresponde a esa plataforma de aterrizaje que estaba mostrando anteriormente. De esta manera la figura se muestra con esos paneles que estoy mostrando en la parte posterior como unas plataformas adicionales que, como mostré anteriormente, tienen la posibilidad de bajar y permitir que algún vehículo se pueda subir. Además tengo esta referencia en el pecho que también es parte de la referencia a la figura original, estos cañones en la zona del hombro y también tengo este extremo que, como decía antes, está armado. En este momento quiero hacer un acercamiento adicional porque quiero hablar de algo que se me ocurrió ingresar como una referencia a pesar de que en realidad no se puede ver con detalle y es algo que incorporé en el interior del pecho. Al levantar esta zona, ustedes pueden ver que hay dos paneles que son azules al interior del pecho. Esos paneles de azul eléctrico son una referencia a la ingeniería interna de la figura de Grandus. Como pueden ver en este momento, gracias a una imagen agregada en postproducción entre la comparativa entre mi figura de Generations Forever y la figura original de Grandus, la figura original tenía en el interior una serie de mecanismos, paneles, además de un sistema semiautomático que permitía levantar una plataforma. Como eso no iba a estar presente en esta figura, decidí incorporar esa pequeña referencia en ese tono y además hacer otra más que voy a mostrar a continuación. La otra referencia que hice son esos pequeños paneles plateados que están al interior del torso y que, como decía, hacen referencia a esos elementos muy pequeños que tenían que ver con el mecanismo interno y las plataformas internas de esta figura. Y ahora que ya pasé el modo base, toca llegar a la parte más difícil de esta figura, para lo cual voy a retirar este escudo que estaba mostrando anteriormente y en el cual quería hacer reparación en estos elementos que están viendo aquí. Y creo haber comentado anteriormente que tuve la oportunidad de pintar estos detalles en amarillo, pero la pintura no reaccionó bien. Como comentaba al principio del video, esta figura se convierte básicamente en un cubo y eso me permitió desarrollar la idea de convertirla en algo que tuviera bastantes paneles para que pudiera desarrollarse de la forma apropiada y tratar de acercarme a un concepto que estuviera bastante acercado a la figura original. Lo curioso de esto es que la figura original de Grandus se convertía en el modo vehículo básicamente poniéndose de esta manera, y eso es algo que este personaje también va a hacer, solo que tuve que realizar un retrabajo en ciertas zonas para poder tratar de acercarme lo más posible. Ahora voy a mostrar ciertos detalles de la transformación. Uno de ellos es girar este cañón para que pueda quedar orientado para la transformación y hacer referencia a estos paneles que no había utilizado. En este segmento del brazo hay un poste de 5 milímetros y aquí hay un slot compatible. Así que gracias a esta articulación, esta pieza tiene que articularse y eso tiene dos objetivos. Uno de ellos es que la pieza pueda quedar plana aquí encima y el segundo es ayudar a fijar el brazo.
Antes de pasar a la siguiente parte de la transformación, que es esta, quería mostrar este panel que está en la parte del hombro de esta figura que tiene un pin de 5 milímetros aquí. Como ustedes recordarán, este slot es para el escudo y esto que están viendo aquí también es necesario porque se va a agregar para la transformación en modo vehículo. De esta manera voy a estar utilizando este slot y ese pin para poder combinarlo y luego bajar esta plataforma. Ahora viene el siguiente segmento y es algo de lo que estoy bastante orgulloso porque reaproveché esta y esta pieza para aprovechar de cubrir la cabeza. Como había mencionado anteriormente, esto tiene una doble articulación que está sustentada ahí. Además de esto tengo esta pieza en este segmento y voy a utilizar esta articulación que puede girar que mostré anteriormente para realizar algo que es muy curioso. Esta pieza en este extremo tiene unos mini pines que por casualidad del destino encajan perfectamente aquí. Y eso me va a permitir realizar esto para que la cabeza quede lo más cubierta posible en comparación con la figura original. Y además estos paneles van a quedar acá a los costados para permitirme cubrir de la mejor manera posible y que la cabeza quede oculta. Como esta es una figura que tiene muchísimo espacio que cubrir, sabía que no iba a ser perfecto y que me iba a presentar varias dificultades, pero quería tratar de acercarme lo más posible al concepto de que se convirtiera básicamente en un bloque y que aún pudiera moverse en modo alterno. Como pueden ver, la figura queda con la cabeza completamente cubierta desde los costados y también se puede ver que queda completamente cubierta desde el frente. Por supuesto que si miramos desde encima sí se va a ver un espacio de la cabeza, pero pienso que logra cumplir bastante bien con su objetivo. Luego de eso viene el segundo segmento, que es esta plataforma que gracias a esta doble articulación podría ponerse de esta manera. Sin embargo, para terminar esta transformación la voy a dejar momentáneamente hacia allá para poder seguir con lo más complicado de la figura, que son las piernas. Aquí ustedes pueden ver unas orugas que provienen de la figura de Megatron Deluxe Class de la línea Classics, que van a quedar en sentido contrario. Lo que hice, y en este momento voy a mostrar el interior de las piernas, es agregar esta pieza que es de la trilogía Unicron junto con otra de la misma línea más una articulación doble que me permite articular la figura de esta manera. Voy a mostrar la otra pierna. Cuando la figura está en modo robot, esta oruga está hacia el interior y estos paneles están doblados hacia atrás. Sin embargo, esto va a tener que abrirse para permitir que la figura pueda comprimirse un poco en esta dirección. Lo primero que voy a hacer es poner la pieza en esta posición y luego voy a tener que hacer un trabajo de cálculo moviendo de esta manera, porque esta pieza tiene un pin de 3,5 ahí que tiene que encajar en ese pin que está en ese extremo. Lo que quiere decir que la pierna tiene que quedar en el ángulo correcto para que pueda conectarse. En este lugar que están viendo aquí hay dos slots que se van a conectar con piezas compatibles que están del otro lado. Aquí pueden ver que la pieza ya está en su posición y lo único que tengo que hacer es acercarla y realizar este ajuste para que pueda quedar completamente sujeta y la pieza no se vaya a mover hacia atrás. De esa manera tengo alineado esto y también hay una alineación acá que luego tengo que terminar de ajustar mientras que se extiende en esta dirección y tengo también este panel. Voy a tener que hacer lo mismo con el otro lado, en donde les comentaba que la tecnología es muy similar. Voy a desplegar este panel y estos slots, estos pines que están acá, se van a desplegar de esta manera y estas piezas son de RID 2001, que es una línea de juguetes que me ha provisto de miles de piezas. Ahora voy a poder desplegar esto, que es el equivalente de esta pieza que está acá, y voy a poder hacer lo mismo que comentaba anteriormente de desplegar completamente esta oruga para que quede en esa posición y tenga la posibilidad de sustentar el modo vehículo. Luego de eso voy a tener que realizar esta operación para poder levantar la pierna y realizar el ajuste. Debido a que esos pines se tienen que conectar con los slots del otro lado, las piernas tienen que levantarse juntas para que puedan encajar, porque no hay suficiente espacio para hacerlo de la otra manera. Por lo tanto, básicamente tengo que hacer esto, ir desplazándolas muy lentamente hasta que logren alinearse. Debido a las dimensiones de la figura voy a hacer la alineación final fuera de cámara y volveré después del corte.
Una vez que ya he conseguido la mejor alineación posible, toca transformar los pies. Originalmente había pensado que esto quedara hacia afuera, ya que como ustedes recuerdan, la figura de Grandus tiene unos cañones en modo base que están en esta dirección, pero sentía que no se veía bien. Así que para mantener la cuadratura de la figura, decidí permitir que los pies se transformen hacia adentro, utilizando la excelente articulación que se me ocurrió generar, permitiendo que queden al interior de la figura de esta manera. Luego de que los pies queden de esta manera, lo que me va a quedar faltando es terminar de tratar de alinear todos los paneles, deslizando eso hacia acá y utilizando en esta pieza esa muy buena doble articulación que diseñé aquí para que puedan alinearse de una forma apropiada y que queden por encima. Luego de esto solamente me va a quedar tratar de juntar esto de la mejor manera posible y esta pieza que había quedado volando anteriormente va a poder entrar en ese espacio para que la tengamos completamente en su modo vehículo. Y en este momento ya tengo a la figura de Grandus completamente transformado en su modo base. Por supuesto que en este momento no es tan sencillo mostrar la figura al completo porque no dispongo de todo el espacio que quisiera, sin embargo estoy haciendo el mayor esfuerzo por mostrarlo de la manera apropiada. Igualmente quiero volver a recordarles que aquí en el canal ya pueden encontrar una galería completa de imágenes agregadas en postproducción en donde van a poder conocer todos los detalles, acercamientos y la interacción inclusive con otras figuras. Y en este momento estoy mostrando ese acercamiento de Turbo Twist mientras enseño las diferencias y cómo es que esta figura queda en su modo base. Se puede decir que logré bastante con respecto a esto y es curioso que sea tan difícil conseguir que una figura se convierta en un cubo que está acostado cuando uno trata de mantener la articulación en modo robot. Por supuesto que tengo elementos en donde quedé al debe como con esta plataforma que debido a la articulación interna no puede quedar completamente alineado. Intenté hacer algunas modificaciones, pero esta pieza estaba en el límite de donde ya no podía seguir sacando de los costados y mantenerla ahí. Sin embargo, es algo que a futuro podría cambiar para tratar de alinearlo mejor. Como decía anteriormente en el video, mantuve el blanco reducido a lo mínimo posible para que en zonas como esta que pueden ver ahí no tenga ningún tipo de roce más que el que tiene que ver con el tacto y en zonas como lo que se ve acá abajo en el brazo no esté pasando por ningún tipo de roce, mientras que esto que antes se encontraba en el pecho no va a tener ningún tipo de roce porque está en la parte delantera de este vehículo. Como mencionaba antes, el cañón queda apuntando en esta dirección y por supuesto también puede girar hacia arriba y el vehículo tiene todo este espacio para poder interactuar con otros vehículos, incluyendo esas plataformas. Y quería mencionar también algo que olvidé antes que tenía que ver con partes. Este segmento que está acá, que tiene ese muy buen moldeo, y ese otro que se ve ahí, provienen de trailers de Rescue Bots, que tienen un muy buen moldeo y que permiten sacar partes para realizar una muy buena interacción con otras figuras para los que nos dedicamos a customizar. Y en mi cuenta de Instagram de 1000 Robots voy a estar compartiendo muchísimas fotos de esta figura en sus tres modos, la interacción con Turbo Twist y también con otras figuras. Dejo hasta aquí este larguísimo video dedicado a Grandus de Generations Forever. Recuerda darle me gusta, suscribirte y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.